Sí. Muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a este auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Honorable Congreso del Estado. Tenemos la agradable visita de dos estadistas de este país. Pocos políticos son estadistas y me refiero a dos personajes progresistas que están dando la pelea por la transformación de este país desde hace muchos años. Me refiero a nuestro exgobernador de Veracruz, el constructor del Veracruz moderno, constructor de este hermoso recinto y dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, licenciado Dante Delgado Ranauro. Tenemos el honor de contar con el doctor Ricardo Monreal Ávila, exgobernador de Zacatecas, exsenador de la República, exdiputado federal y actualmente coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano en el Congreso Federal. Viene ante ustedes, académicos, dirigentes políticos, estudiantes, público en general, medios de comunicación, a presentar un libro trascendental. Se llama La privatización del petróleo, el robo del siglo. Sin duda, una lectura obligada para quienes estamos en la oposición y para quienes queremos la transformación de nuestro país. Es un libro que recomendamos y que hoy en este estado de Veracruz, en la capital, en la Atenas veracruzana, lo presenta el doctor Ricardo Monreal. Le damos primero que nada la palabra al senador, nuestro ex senador y coordinador, dirigente nacional, licenciado Dante Delgado Ranauro, quien va a hacer la presentación del libro y posterior al doctor Ricardo Monreal. Queremos agradecer la presencia de todas y todos ustedes, el interés que despierta el posicionamiento del libro del doctor Monreal se manifiesta con la presencia de todas y todos ustedes. Agradecemos su presencia, compañeros legisladores del pueblo progresista y señoras y señores. Si algo ha distinguido siempre a nuestro amigo Ricardo Monreal Ávila en todo cuanto acomete es la congruencia personal entre sus actos y sus convicciones éticas e ideológicas. Militante político, gobernador, senador y diputado, en el escaño y en la curul, en cualquiera de las tribunas de las cámaras del Congreso de la Unión, esté donde esté, Ricardo Monreal ha dado sobrado testimonio de la firmeza de sus principios, firmeza que se ha reflejado en sus libros desde Bernalejo de la Sierra, Crónica de un despojo, hasta El fraude que no se dio, Bicentenario, El festejo, El fuero constitucional y recientemente Escuadrones de la muerte en México, publicado en el 2013, y La larga travesía en enero de este mismo año. En Escuadrones de la muerte en México, Monreal llama la atención sobre la existencia de comandos armados al servicio de 7 grandes carteles de la delincuencia organizada. Para combatirlos, propone una política social efectiva de desarrollo, empleo, educación, salud y progreso económico, así como un replanteamiento general de la estrategia contra
la inseguridad pública. La actualidad le da la razón. En la larga travesía, el diputado Monreal nos describe episodios reveladores de la turbulencia electoral en el México contemporáneo. Particularmente detalla el manejo fraudulento en la elección presidencial de 2012. Abogado, académico universitario, doctor en Derecho Constitucional, Ricardo Monreal nos presenta ahora Privatización del petróleo, el robo del siglo. En mi opinión, su valioso contenido expone nítidamente cuál es la consecuencia directa de la perversión electoral perpetrada en julio del 2012 en perjuicio del pueblo de México. Estamos ante el atropello reformista, desbocado y sin rumbo, de camarillas partidocráticas que han puesto en venta la soberanía nacional y cuya conquista mayor pretenden que sea la privatización del petróleo. Es lamentable admitir que hemos caído en manos de una generación de burócratas transpartidistas y transeccionales, ávidos de poder económico, político y sobre todo de desamor a México. Hay decepción y hay rabia, afirma con toda justeza Ricardo Monreal. Sí, digo que el petróleo debe y tiene que ser patrimonio de la nación, que la reforma energética debe abrirse a un debate de amplia participación social. El Federal de Electricidad deben ser saneados de la corrupción para operar con absoluta transparencia y eficacia, que el pueblo tiene el derecho a decidir soberanamente su destino. Para legislar sobre la materia. Así, sin mandato popular para actuar como lo están haciendo, violento. Las nuevas generaciones. Permítanme traer a colación algunos datos sobre la rentabilidad de la empresa estatal más importante del país. Son datos cuya racionalidad compartimos y que hacen inexplicable la intención
privatizadora del gobierno federal y la partidocracia cómplice. Petróleos Mexicanos es la empresa más importante de México. Ocupa el primer lugar en ventas totales. Nuestro país está entre los 20 con mayores reservas absolutas probadas, situación que contrasta con su declinante producción y creciente consumo. Somos el quinto productor de petróleo crudo en el mundo y Pemex es la 11ª empresa integrada de todas sus compañías petroleras del mundo. Pemex es una empresa competitiva, tiene costos menores de producción, explotación y desarrollo comparada con sus similares más importantes del mundo, como Statoil, ExxonMobil, Eni, Petrobras y Chevron. Pemex es la segunda empresa más importante del mundo en utilidades antes de impuestos. En 2012, la carga fiscal sobre Pemex fue de 67.4% contra 39.9% de la venezolana, 19% de la noruega y 11% de Ecopetrol de Colombia. A manera de ejemplo, si calculáramos la carga fiscal sobre ventas o ingresos totales de las empresas más importantes de México en el año 2012, la de Pemex fue de 67.4% contra 6% de América Móvil, 3.3% de Fomento Económico Mexicano, FEMSA, la que produce entre otras Coca-Cola, y 2.3% de Walmart de México. No son cuentos, son datos duros de Petróleos Mexicanos, la Bolsa Mexicana de Valores, CNN Expansión. Según información oficial, en 2013, en los 12 años anteriores, Pemex había entregado a la Secretaría de Hacienda más de 7 billones de pesos vía impuestos, derechos y aprovechamientos. El doctor Fluvio César Ruiz Alarcón, consejero en el Consejo de Administración de la Paraestatal, presentó en septiembre del año anterior ante la Asociación Civil Apartidista Constitución y República un estudio que tituló Reforma del sector energético, desafíos y opciones para México. Dijo entonces, entre otras cosas, lo siguiente: el régimen fiscal de Pemex es económicamente irracional, financieramente insostenible y no tiene comparación internacional. Consta de 11 derechos, 4 impuestos y otras contribuciones. El artículo 7 de la Ley de Ingresos de la Federación del año anterior obliga a Pemex a realizar pagos anticipados diarios, solo por concepto de un solo derecho de 634.526.000 pesos y semanales de 4.453.880.000 pesos, incluyendo días festivos. Prácticamente el 70% de las ventas totales de Pemex van a parar a las arcas de Hacienda, considerando a Pemex Exploración y Producción como el mayor contribuyente de las subsidiarias.
ninguna empresa pública o privada en el mundo puede sostenerse bajo un régimen fiscal como el que padece Pemex. La paraestatal produce en promedio 2.5 millones de barriles diarios de petróleo crudo. El precio promedio de barril de petróleo crudo mexicano fue de $101.9, de lo que se desprende que Pemex pagó a la Secretaría de Hacienda casi $70 por barril por impuestos. En contraste, durante los últimos 20 años, Pemex ha invertido solo $9.6 por cada 100 de ingreso, en tanto Petrobras de Brasil, por ejemplo, invierte $33 por cada 100 que obtiene de sus ingresos totales. Dado que sus cargas fiscales obligan a Pemex a endeudarse, las inversiones anuales que realiza la empresa son bajas en relación con otras compañías petroleras. Pero si sus inversiones futuras fuesen rentables, no sería necesaria la inversión extranjera privada para la operación y expansión de nuestra paraestatal. Es oportuno que traiga aquí a colación el tema de los llamados pidiregas. En su glosario de términos, la Secretaría de Hacienda los define con el acrónimo de Proyecto de Inversión de Infraestructura Productiva con registro diferido en el gasto público. Esta definición incluye los proyectos de obra pública financiada por el sector privado y construidos por un tercero. En la 61 legislatura del Senado de la República, presidí la Comisión Especial para determinar las causas del bajo financiamiento para el desarrollo y el elevado monto de la deuda pública y sus instrumentos, que entre otras cosas se ocupó de esclarecer los pasivos generados por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA, creado en 1990 por el gobierno para salvar de la quiebra a muchos bancos a costa de la bancarrota de millones de mexicanos. Solicitamos entonces a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al Banco de México y al Instituto de Protección al Ahorro Bancario IPAB, información que permitiera esclarecer los pasivos generados por el FOBAPROA, pero también lo hicimos preocupados porque se había generado una nueva deuda, la de los pidiregas, cuyos mecanismos de fondeo y sus presuntos efectos productivos no parecían reflejarse en mayores ingresos para Pemex. La investigación realizada quedó plasmada en 3 libros que se presentaron en enero de 2010. La comisión encontró lo siguiente: a cifras de 2008, el diferencial entre la deuda pública reportada por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue de 1.5 billones de pesos, lo que representó el 56.3% de la deuda oficialmente declarada por la Secretaría de Hacienda. Ese diferencial, explicado como pasivos adicionales reportados por Banjico, es decir, el Banco de México, y como parte del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público por Hacienda, se integró principalmente por los pasivos del FOBAPROA, los pidiregas y los correspondientes al rescate carretero. De 1994 a septiembre de 2009, el gobierno federal destinó 2.461.000.000.000 de pesos
por concepto de intereses de su deuda. Por otro lado, a septiembre de 2009 se mantuvo un pasivo del Fobaproa por 748,629 millones de pesos, lo que significó que después de 10 años no se ha amortizado de forma significativa el capital y se han pagado casi 500,000 millones de pesos de intereses, tanto con cargo al presupuesto público como al propio IPAB. Por esta causa, al 30 de septiembre de 2009, el IPAB contaba solo con 3,931 millones de pesos como fondo seguro para garantizar casi 95% de los depósitos de todo el país, lo que resulta ser un fondo de protección bancaria a todas luces insuficiente y ridículamente insuficiente, podemos calificarlo, para enfrentar una nueva contingencia financiera adversa para el pueblo de México. Lo cierto es que los PIDIREGA se crearon en 1995 para evitar el registro de la deuda y fueron destinados a financiar proyectos de la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex. En este caso específico de Pemex, se había establecido que las inversiones eran financiadas por el sector privado, pero lo que en verdad sucedió es que Pemex fue quien financió las obras del sector privado. La única característica de esta importante deuda es que se asignaron obras sin licitación. Ahí está el meollo de la enorme corrupción en Pemex. Por la enorme discrecionalidad que han tenido en el manejo de las cuentas públicas estos funcionarios transpartidistas y transeccionales que rotundamente calificamos como traidores a la patria. Debo mencionar que esta errática política económica debilitó al Instituto Mexicano del Petróleo, institución de vanguardia en la industria petrolera de México y reconocida como alma mater de científicos y técnicos extranjeros. Solo a manera de ejemplo, la Universidad del Petróleo de Petrobras, esa empresa petrolera brasileña, que hoy los propios que han hundido al Instituto Mexicano del Petróleo nos los pone como ejemplo, reconoce que la formación profesional de sus científicos se dio en el Instituto Mexicano del Petróleo. Lamentablemente, los recursos destinados por el Gobierno de México a la ciencia y a la investigación tecnológica resulta menos que insuficiente. En los gobiernos panistas y en este gobierno federal no llega al 0.5% del Producto Interno Bruto. Son inferiores que los destinados por otras naciones latinoamericanas. La diferencia puede saltar a la vista cuando vemos avances como en Brasil, pero si lo comparamos con Asia, Corea destina casi el 3% del PIB a la investigación tecnológica. Es un país que hace 50 años tenía el ingreso per cápita la mitad de lo que tenían los trabajadores mexicanos y hoy tiene el doble de lo que tiene cualquier trabajador mexicano. Quiero aquí recordar una observación del destacado veracruzano doctor José Antonio Reyes González, secretario técnico de la comisión, quien aseguró entonces que para pagar la deuda se tendrían que destinar los ingresos tributarios del país íntegramente durante 5 años, exclusivamente con ese fin.
Finalmente, la Comisión y el Senado de la República lograron que a partir del año 2009 el gobierno reconociera a los pidiregas como deuda y que dejara de usarlos como opacos objetos de inversión en beneficio de la industria petrolera internacional, a los que se le han asignado y siguen asignando contratos de forma directa, relegando, casi desapareciendo a la industria petrolera nacional. Todo este escenario de ineficacia administrativa, de incapacidad gubernamental, de corrupción e impunidad, tienen hoy a los mexicanos frente a un barril sin fondo y frente a la manipulación de los mismos que perversamente han hundido a Pemex. Hoy se descubre con el solo propósito de privatizarlo. Barril sin fondo que el gobierno pretende llenar en vertiginoso acto de prestidigitación con la venta de nuestro patrimonio a compradores que en sus respectivos países sí han sabido cuidar y hacer crecer la industria petrolera. Subrayo que en sus países sí han sabido cuidar y hacer crecer su industria petrolera con sapiencia, eficacia, visión de futuro y sobre todo profundo y celoso manejo de los recursos públicos, adicional a un sentido de compromiso nacional. Amigas y amigos que concurren a este importante evento, quiero significar que el libro de Ricardo Monreal que hoy presentamos es un documento histórico. Es un documento histórico porque lo dice el autor, entre el gobierno federal y una partidocracia encubridora han construido una gigantesca engañifa, pero creo que esta descomunal maniobra privatizadora ofrece la oportunidad histórica también de que se abra un gran debate nacional sobre lo que en sus términos actuales es una antipatriótica reforma. Este libro debe ser parte esencial de ese debate. La disyuntiva es delicada porque la nación está hoy ante dos objetivos que se contraponen: el de soberanía con dignidad, igualdad y bienestar que impulsan Movimiento Ciudadano y las fuerzas progresistas de México, o el de la subordinación al gran capital extranjero que abanderan la partidocracia integrada por el PRI y el PAN y la burocracia transpartidista que hoy se sigue asentando en el gobierno de la República. Lo ocurrido hace unos meses en la ciudad de Toluca, durante el encuentro de los jefes de Estado de Canadá, Estados Unidos y México, pone al descubierto esa vergonzosa subordinación del gobierno de nuestro país ante el poder del dinero, al tiempo que exhibe la ligereza con que se apresta a vender el patrimonio nacional. Resurgió en Toluca la inveterada costumbre del cosmético, pintura, limpieza de basura, barrido de calles, como si se pudiera maquillar la realidad de México ante las economías más poderosas del continente americano. Hasta los topes se le quitaron al paso de Obama. Los temas del fugaz encuentro fueron el comercio y los negocios. Negocios y comercio que ya abrieron el apetito de los grandes consorcios internacionales, Canadá para vendernos tecnología de punta y los Estados Unidos ven sobre todo
lo que se les pone en la mesa con la privatización del petróleo, contratos de servicios, de producción compartida, subrayo, compartida, licencias petroleras, exploración, explotación, gas. Están contentos, muy contentos, satisfechos, muy satisfechos los estadounidenses por la centellante eficacia del fast track aplicado por la partidocracia aliada del gobierno. Como se dice coloquialmente, la mayoría de los mexicanos ni la vieron pasar, ni saben qué está pasando aquí, en este Congreso. Arriba, en el salón, dieron una muestra vergonzante los legisladores de este Congreso, al ser los que más rápido aprobaron una reforma sin conocer la iniciativa, sin conocer las propuestas. En menos de media hora ya habían aprobado una reforma tan trascendente. Pero eso tiene explicaciones que más adelante tendremos que analizar. Quiero decirles que fuera de esas discusiones, de Toluca quedaron la amenaza que se cierne sobre más de 1 millón de connacionales que los Estados Unidos sumarán a los 2 millones de deportados por el gobierno de Obama solo en los 5 años de su administración. El avance en la construcción del llamado muro de la tortilla, la venta y el contrabando criminal de armamento, comercio en el que somos el cliente número 1 de Estados Unidos en toda Latinoamérica. Tampoco se habló del creciente consumo de drogas en el seno de la sociedad estadounidense, del espionaje sin recato de la Casa Blanca a los jefes de Estado de todo el mundo, incluidos los de México, de la relajada acción de los agentes de inteligencia de la DEA y de la CIA en nuestro país, de los más de 80,000 muertos de la guerra fallida contra el crimen organizado, de las desiguales condiciones de competencia entre los transportistas mexicanos y los del otro lado de la frontera. Este es el escenario. ¿Existe o no subordinación de nuestra soberanía a los designios de la Casa Blanca y del gran capital extranjero? Sin duda alguna. Por todo ello y más, dice atinadamente el diputado Monreal, hay decepción y hay rabia ante la orgía privatizadora del gobierno y la partidocracia. Severo ha de ser el juicio contra los legisladores estatales que irresponsablemente, sin reflexión, de espaldas a la ciudadanía, se desvivieron para aprobar la reforma energética, convirtiéndose en obedientes súbditos de la partidocracia nacional. Un ejemplo lamentable tiene que ser reconocido. No permitieron que los legisladores del polo progresista votaran, apoyaran aquí el tablero. En su afán publicitario llegaron a manipular también mediáticamente el decreto expropiatorio del general Lázaro Cárdenas del Río, emitido en el Palacio Nacional. Citaron el artículo 7 de ese decreto que estipuló que podían celebrarse contratos con particulares a fin de que estos lleven a cabo por cuenta del gobierno federal los trabajos de exploración y explotación, ya sea mediante compensaciones en efectivo o equivalentes a un porcentaje de los productos que obtengan. Pero omitieron perversa y deliberadamente mencionar el artículo 9 que definió los contratos de que hablan los artículos anteriores. Solo podrán celebrarse con nacionales o sociedades constituidas íntegramente por mexicanos.
amigas y amigos, compañeras y compañeros, la publicación de privatización del petróleo, el robo del siglo, es una potente voz de alerta de Ricardo Monreal Ávila. Los riesgos de la descapitalización, el desempleo, el retorno a la inflación galopante, la pérdida de soberanía, están más que soportados en este libro con datos, con estadísticas, con cifras y estudios especializados. Cuidado con la fiebre privatizadora, cuidado con el afán desnacionalizador, cuidado con el engaño, cuidado con las leyes secundarias, cuidado con vender a México. Permítanme insistir en la necesidad de crear un polo legislativo progresista que vaya al fondo de las leyes secundarias con las que se pretende legitimar este atraco al patrimonio nacional maquillado con el nombre de reforma energética. El farragoso, pretencioso y acaso hasta indigesto, por abundante y precipitado paquete legislativo, debe ser revisado y analizado con toda responsabilidad. No podemos permitir que entre líneas se hagan concesiones antipatrióticas al mejor pastor y se entregue la soberanía nacional a intereses extranjeros. Démosle contenido y sentido a la palabra patria. Otra grave amenaza se cierne sobre México, la del derroche, la corrupción y la impunidad que agravian todos los días a 60 millones de mexicanos pobres. No advertimos en el gobierno, cuyo afán reformador, de acuerdo a lo que publican y dicen, está salvando a México para después, y que según la revista Times es una política de Estado, una propuesta, un remedio, un antídoto para acabar con esos males endémicos de la administración pública que tiene envenenada a la vida nacional. Un hecho incuestionable registrado por Ricardo Monreal es que las reformas a la Carta Magna aprobadas son lesivas para el interés nacional y deben ser revertidas por el nuevo constituyente. Los intereses que lo respaldan no coinciden con los intereses de México, no coinciden con el interés nacional. La responsabilidad es vigilar y denunciar y tratar de que la ciudadanía esté consciente de lo que se está gestando. Cito textualmente a Ricardo Monreal cuando refiere que la acción de privatizar el petróleo, además del robo del siglo, es también una traición de lesa patria. Monreal dice: cuando una simple mayoría numérica del Congreso Federal y en los congresos locales modifica alguno de los irreductibles fundamentales de la Constitución, no se produce una reforma constitucional de gran calado, se produce un agandalle legislativo de gran agravio, típico de una forma de gobierno conocido como dictadura legislativa. Las dictaduras legislativas funcionan precisamente como lo está haciendo la actual legislatura
del Congreso de la Unión y las legislaturas locales cómplices. Reforman disposiciones fundamentales de la Constitución sin consultar a sus representados. Actúan como dueños absolutos y plenipotenciarios de la voluntad popular. Expropian la facultad fundamental de los ciudadanos de decidir directamente en las urnas sobre asuntos fundamentales para la nación y, en cambio, obedecen sin chistar consignas de instancias metaconstitucionales o extraparlamentarias. Legislan al vapor, legislan sobre las rodillas, legislan en lo obscurito y, para cerrar con broche de oro, quieren que se les trate y se les pague como héroes de la patria, olvidando en todo momento que antes de hacer patria hay que tener matria. Creo que vale un aplauso para el diputado. Vamos a estar vigilantes, ustedes y nosotros, el diputado Monreal, los legisladores que estamos librando esa batalla, nuestro grupo parlamentario y otros diputados con sentido profundamente nacional. Estaremos pendientes del reparto de lo que usted llama atinadamente pastel petrolero, el de las aguas profundas, que están prestas a saborear los grandes transnacionales del petróleo, a ver qué tajada pretenden dejarle a México. A propósito de las grandes transnacionales, el autor se pregunta si todas las empresas que hoy buscan convertirse en las nuevas petroleras mexicanas han surgido de los contratos de petróleos mexicanos o se han capitalizado con el presupuesto de esta. ¿Cuál es la lógica económica para que Pemex ahora los convierta en competidores de sí misma? La respuesta es una. Lo señala con precisión Ricardo: privatizar la renta petrolera, desplazar a la paraestatal del mercado petrolero y transferir la riqueza de la nación, que es de todos, a unas pocas manos. Esta y no otra es la esencia económica de la reforma energética. Este es el dilema, este es el desafío, esta es la responsabilidad de las fuerzas progresistas ante la acometida desnacionalizadora de la derecha que representan el PRI y el PAN juntos. Esta es también la voz de alerta de un libro oportuno e histórico, y para que corra la voz y se difunda por todo el territorio nacional, la advertencia final. Al pie de la urna electoral vamos a preguntarle a los ciudadanos mexicanos si estos legisladores y los partidos políticos que aprobaron la reforma energética para supuestamente tener luz, gas y gasolinas baratas cumplieron su promesa. Ustedes ya lo saben, todo ha bajado. Y también vamos a pedirle a los ciudadanos que digan si quieren reelegir a los legisladores vendepatrias y a los partidos traidores a México, o si prefieren regresarlos a sus casas, a sus oficinas, de donde nunca debieron haber salido. Creo que merece otro aplauso el diputado Monreal. Agradezco la distinción de haber participado en la presentación de este libro.
Sé que quienes están aquí comparten la visión de progreso, de bienestar, de desarrollo pleno. México tiene derecho a rectificar el rumbo. Los neoliberales tienen hundida la economía del país. El petróleo es nuestra palanca. No podemos permitir que se enajene. Todo lo que ha dicho Ricardo y todo lo que ustedes piensan debe ser para el bien de México. Ricardo, enhorabuena, me siento muy orgulloso de ser tu amigo. Le damos el uso de la voz al autor del libro, al doctor Ricardo Monreal Ávila. Muchas gracias, estimados amigos. Muchas gracias por su asistencia. Hoy por la mañana, al llegar a Veracruz, caminaba con el licenciado Dante Delgado. Me sorprendió gratamente, se los quiero comentar, las muestras de cariño que le reiteraban y que le ofrecía a la gente. Un político que es reconocido en su pueblo después de 20 años de haber sido gobernante, es una característica única en el país. Y el hecho de que haya aceptado presentar esta obra de un servidor me halaga y me enaltece. Presentarlo en su tierra donde dejó una huella imborrable, imperecedera. Este local es un ejemplo de ello. La modernización que sufrió o que gozó Veracruz cuando el licenciado Dante Delgado fue gobernador es digna de reconocerse y de admirarse. Yo quiero comentarles que este libro no podía haber sido presentado de mejor forma. Y quiero agradecerle a mis amigos, a todos ustedes que me acompañan. Gracias al diputado Pola que me invitara, y gracias a los compañeros diputados federales, a Manuel Huerta Ladrón de Guevara, que es un compañero de lucha, congruente, a Manuel y a Uriel Flores. Uriel Flores, muchas gracias por venir. Y hoy me da mucho gusto que esté Juan Fernando Perdomo, que compartimos legislatura en el Senado y que lo veo mejor de salud. A los diputados locales del PRD, a Jesús Velázquez y Ana María Condado, muchas gracias por estar con nosotros. A los dirigentes de Movimiento Ciudadano, encabezados por Rosario, con quien compartí hace un rato algunas expresiones, Armando Méndez, a compañeros dirigentes de Morena, muchas gracias por estar. La maestra Gloria, a Roselia, a Carlos Morales, a los dirigentes petroleros, vía a mi paisana Rocío Nale, que ya sabe que la quiero mucho a ella, a su familia allá por Río Grande, Zacatecas. Qué bueno que está acá, aunque ella ya es veracruzana, pero a exdirigentes del Partido de la Revolución Democrática, Agustín Antilla, a Juan Vergel, muchas gracias.
a los directores de las facultades que también se encuentran, al director de la Escuela de Derecho, a Manlio Fabio Casarín, a los presidentes municipales y expresidentes, a diputados de distintas, y a la gente. También quiero expresarles que me siento muy contento. Este es quizás el octavo lugar donde presento el libro y casi siempre lo hago en universidades. Y lo hago en universidades por una razón, porque no hay forma de presentarlos en lugares institucionales u oficiales. Cuando voy a presentarlo, o cierran la puerta, o nos ponen reventadores, o gobernadores actúan como trogloditas y como caciques. Hoy aquí, en este lugar, le agradezco a Cuauhtémoc que haya logrado, aunque debo repetir unas expresiones que al inicio por las escaleras Dante Delgado afirmaba. Esta es la casa del pueblo. A nadie hay que reconocerle nada, es simplemente una obligación. Y él decía, para eso se construyó este lugar, porque es la casa de la pluralidad y no debería extrañarles a nadie que se presenten voces distintas en el Congreso del Estado de Veracruz. También saludo a Dulce, que también aquí nos acompaña, y que agradezco mucho, pues a Fidel también, que acaba de incorporarse, viejos compañeros de lucha.